Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 31 de enero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este momento para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Allá en Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice la palabra de Dios que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Porque la palabra de Dios, dice el Salmo 119, versículo 114, es nuestro refugio. Nosotros ponemos nuestra esperanza no en cosas que vienen y van, en cosas materiales, sino en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Y si Jesucristo está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Dice allá en Romanos 8:31. Con esta fe, con esta certeza, vamos a alimentarnos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice ya en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes, que esté activa, que esté operante. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que alimentados por la palabra del Señor perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 26 en adelante. También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en tierra, duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espigas, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa raíces tan grandes y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. Hoy estamos leyendo y vamos a meditar juntos San Marcos capítulo 4 del versículo 26
al 34. Vemos hoy cómo la Sagrada Escritura nos muestra la parábola de la semilla que crece por sí sola. También vemos la parábola del grano de mostaza y también vemos la conclusión de las parábolas. Bien, San Marcos capítulo 4, versículo 26 en adelante, muy interesante. Pongamos atención y, más importante, abramos nuestro corazón. Que la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, como dice en Lucas 8:11, se encarne en nosotros y que ejerza su acción. Porque Isaías capítulo 55, versículo 11 dice que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresa a él vacía sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. Dice, les decía también, también decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. El reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. ¿Cuál es el hombre? Jesucristo. ¿Cuál es la tierra, el mundo? El grano. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Lucas 8:11. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces, una vez que la semilla está sembrada en nuestro corazón, nosotros durmamos, nos levantemos, va creciendo. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Para que la semilla crezca, tiene que ser sembrada. Porque, y si nosotros queremos cosechar un fruto y no sembramos la semilla, por ejemplo, queremos cosechar maíz o papas o alberjas o lentejas, pero no sembramos, entonces, ¿qué vamos a cosechar? Aunque estemos ahí sentaditos esperando que crezca y pensando que ya va a brotar la semilla, ya va a brotar y crecer, no va a brotar si no hemos sembrado. Permitamos siempre que la semilla, que es la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de nuestro corazón, que la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, sea sembrada en nuestros corazones cada día. Y también permitamos que la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, sea sembrada en los corazones de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, cada día. Ahora podemos pensar, pero es que mis hijos están pequeños. Dios sabe cómo y cuándo va a dar fruto. Lo importante es que se siembre. Puede ser, hay semillas que dan el fruto más temprano, otras se demoran un poco más, pero eso es Dios quien se encarga de cuándo da fruto. De nosotros es importante que dejemos, que permitamos que esa semilla sea sembrada en nuestros corazones y también la de nuestros hijos. Y dice la palabra de Dios que sin darnos cuenta, esa semilla va creciendo. Por eso es que cuando nos empezamos a alimentar de la palabra del Señor, nos dedicamos, como dice en Hechos capítulo 6, versículo 4, nos dedicamos a la oración, a la lectura de la palabra. Después de un tiempo nos vamos dando cuenta, oh Dios mío, esto en mi vida ha sido pecado y no me he dado cuenta, porque la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, como dice Salmo 119, versículo 105, nos va guiando, va alumbrando nuestro camino, nos va mostrando en qué estamos mal. Poco a poco va progresando, porque es un proceso, no es que se siembra y de una ya está el fruto. No. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios que hay un proceso, pero todo empieza por sembrar la semilla. Primero dejemos que esa semilla sea sembrada en nuestro corazón y también en la de nuestros seres queridos, en la de nuestros hijos, la palabra de Dios. No nos privemos ni los privemos a ellos de la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos. Duerme o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. Los niños van aprendiendo así, sin darse cuenta, van aprendiendo la palabra de Dios. Entonces, nunca pongamos esa excusa de que a mi hijo le tiene que nacer, a mi hija le tiene que nacer, está muy chiquitico, cuando crezca que escoja. Eso es mentira del diablo. Segunda de Timoteo 3:15 dice
desde niño conoce las sagradas letras, la Sagrada Escritura, que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así es que permitamos todos, grandes y pequeños, que la semilla del reino de los cielos sea sembrada en nuestros corazones. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba. Miren, entonces la tierra, cuando nuestro corazón, decía Jesús allí en Lucas 8:15, que la tierra buena es el corazón que recibe la palabra de Dios con humildad y perseverando da mucho fruto. Entonces dice, la tierra da el fruto por sí misma. ¿Se dan cuenta? Una vez que es sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, en nuestro corazón, que es esa tierra fértil, esa tierra que da fruto, va dando fruto por sí misma, pero hay un proceso. Dice, da fruto por sí misma. Primero hierba. Primero la hierba, o sea, hay un proceso. Por eso es que cuando le compartimos la palabra de Dios con alguien, no nos desesperemos porque por ya haber una conversión o porque no se convierte, porque hay un proceso. Todos hemos pasado por ese proceso. Tito capítulo 3, del versículo 3 en adelante, dice que siempre miremos nosotros como en nuestra vida antes de conocer a Cristo como éramos. A veces nos ha tomado años para convertirnos, para arrepentirnos, para alejarnos de los malos caminos. Y a veces queremos y pretendemos que a quienes nosotros les compartimos la palabra de Dios se conviertan ahí mismo de una vez. Y no es así. Hay un proceso. Entonces, primero hierba, luego espiga. Miren, primero la hierba, luego espiga. Después trigo abundante en la espiga. Entonces primero crece la hierba, después primero la hierba, luego la espiga, después trigo abundante en la espiga. Entonces ahí es ya donde produce fruto. Primero la hierba, luego la espiga, luego el trigo abundante en la espiga. Pero ¿cómo empezó? Por una semilla que fue sembrada. Por eso es importante dedicarnos siempre, como dice Hechos 6:4, a la lectura de la palabra y a la oración. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Y cuando ya está el fruto listo, se mete la hoz. Apocalipsis 14:15, Joel capítulo 4, versículo 13, donde dice que cuando el fruto está listo, se mete la hoz. Y ahí está hablando más o menos de una forma escatológica, cuando llegue el fin del mundo. Viene la cosecha, donde Jesús separa la semilla de la hierba mala, donde separa a los buenos de los malos. En otras palabras, donde todos hemos de ser juzgados por nuestras obras. ¿Dónde lo dice? Mateo capítulo 25 del versículo 41 Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46. Jesús nos va a juzgar según nuestras obras. Nuestra vida debe de ir una vida de oración, una vida de gracia, una vida de la lectura de la palabra y acompañada por las buenas obras. Si descuidamos una de ellas, entonces es como a una mesa de cuatro patas quitarle una. Se va a caer. Hay que siempre orar, siempre alimentarnos de la palabra de Dios, llevar una vida de gracia y también acompañada por las buenas obras. La fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26. Entonces, muy importante. Primero la semilla. Permitamos siempre que esa semilla sea sembrada en nuestro corazón. Luego nos decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola le expondremos? Una parábola es una comparación. Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra.
Entonces también nos pone la comparación del grano de mostaza, que siendo la semilla más pequeña, da muchísimo fruto, como un árbol grande, donde llegan a anidarse, los pájaros, a poner su nido los pájaros del cielo. Entonces, el reino de los cielos es como esa semilla. Esa semilla es la palabra de Dios, que cuando ustedes y yo dejamos que sea sembrada en nuestro corazón y que crezca y que dé fruto y perseveramos en ella y damos fruto con perseverancia, entonces podemos ser muy de edificación para el pueblo de Dios. Porque como dice en Mateo 5:16, que por nuestras buenas obras, por nuestra conducta ejemplar, como dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12, por nuestra conducta ejemplar, aquellos que no creen en Dios den gloria a Dios. También esto puede significar del grano de mostaza que crece y todos los pájaros anidan ahí, que el reino de los cielos está abierto para todos, para los gentiles, para los judíos, para que todos recibiendo la semilla del reino de los cielos, demos mucho fruto y alcancemos la salvación de nuestras almas. Y dice, y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entender. Cada persona tenemos una capacidad diferente de entender y Dios sabe. Entonces Él siempre a su momento, como hay por ahí un dicho que dice que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Cuando estamos listos, Dios pone en nuestra vida, en nuestro corazón, aquello que debemos de aprender, según nuestra capacidad. Y no todos tenemos la misma capacidad, claro que no. ¿Dónde lo dice? En Mateo 25, del versículo 15 en adelante. ¿Recuerdan? Aquel mayordomo que dio talentos a sus siervos según su capacidad. Y también dice aquí, Jesús les explicaba según su capacidad. Por eso tenemos que ser muy pacientes, muy tolerantes, cuando a veces, por ejemplo, le explicamos la palabra de Dios a alguna persona y no capta, no entiende. Hay que tener mucha paciencia, porque de pronto esta persona no tiene la capacidad de aprender enseguida. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener constancia, hay que tener perseverancia. Y hay que pedir al Señor que nos dé inteligencia, prudencia, como dice en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, para nunca desmayar y siempre recibir y transmitir la palabra del Señor. Recibir, vivir y transmitir la palabra del Señor. Y dice, no les hablaba en parábolas, no les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. A sus discípulos lo explicaba en privado. Y a los demás los hablaba en comparaciones, en parábolas. ¿Qué nos enseña hoy la palabra de Dios? Que la vida en Jesucristo es un proceso. Se siembra la semilla crece. Y cuando crece, da mucho fruto. Pero en el arte de ascender, siempre progresando lo difícil, y lo más importante no es no caer, porque a veces nosotros estamos acercándonos al Señor y de pronto nos olvidamos de alimentarnos de la palabra del Señor, volvemos al mundo, hemos caído. Entonces tenemos que volver a empezar y mantenernos ahí. Decía el Papa, en el arte de ascender, lo difícil y lo importante no es no caer, sino el no quedarse caído, el volver y el seguir progresando, el seguir avanzando. En 1 Corintios capítulo, vamos a leer el capítulo 15, versículo 58, dice, así pues, hermanos míos, amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre. ¿Cómo tenemos que mantenernos nosotros? Progresando, digan conmigo, siempre. Progresando siempre. No es que yo ya he leído la Biblia completa, ya no necesito más. Ahora sí solo con la oración me basta, ¿no?
siempre progresando. El Señor siempre nos habla. El Señor, pedirle a Dios que nos dé la capacidad. Él nos da siempre según nuestra capacidad. Y la capacidad nos viene de Dios. La sabiduría nos viene de Dios. Santiago capítulo 1, versículo del 4 en adelante nos dice que el que esté falto de sabiduría, pida a Dios que se lo dará, sin echarlo nada en cara. 2 Corintios 3, 5. La capacidad nos viene de Dios. Entonces nunca podemos nosotros pensar que por nuestra propia cuenta somos capaces de hacer cosas. No, si Dios no nos lo permite, no somos capaces de hacer nada. Juan 15, 5. Ustedes sin mí no pueden hacer nada. Para hacer mucho y dar mucho fruto tenemos que mantenernos pegados a la vid, que es Jesucristo. El sarmiento que no permanece con la vid se seca. Dice Juan capítulo 15 del versículo 1 en adelante. Bien. Dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58, así pues, hermanos míos, amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre. ¿Progresando qué? Siempre. Progresando siempre en la obra del Señor. Progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Tenemos que seguir progresando siempre, conscientes de que el trabajo nunca es en vano en el Señor. El Señor nos dijo que cuando ustedes y yo dejamos todo por servir al Señor, por conocer más de Él, Mateo 19, 29, todo aquel que haya dejado todo por el reino de los cielos recibirá el 100 por 1 en esta vida y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Vamos a ver, a leer Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. En cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar. Que siempre el Señor nos haga progresar. No podemos quedarnos ahí estancados. Hay que seguir progresando en la fe. En cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros. O sea, si tú dices que tú crees en el Señor, que se te note. No puedes andar llamándote cristiano, portándote como pagano o como pagana. En cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con nosotros. Siempre progresando, para que podamos dar fruto en abundancia y sobreabundancia. Y vamos a terminar leyendo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros. Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros, porque nuestra fe está progresando mucho. Siempre pidámosle al Señor que nos ayude a progresar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nuestra fe siga progresando. Y nos preguntaremos, ¿cómo progresar en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesús? ¿Cómo progresar? Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Hay de aquellos que les gusta progresar en el conocimiento de Jesucristo sin las Escrituras. ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién se lo mintió? Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Hechos 6:4 nos dice que la fe siempre ha de ir unida a la oración, porque en la palabra de Dios, Dios nos habla y a través de nuestra oración Dios nos escucha, y también le pedimos que nos ayude a poner en práctica aquello que leemos, de aquello que nos alimentamos de la palabra de Dios. Muy importante.
que nuestra fe siga progresando siempre. ¿Y cómo va a progresar nuestra fe? Romanos 10:17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces, no pretendas que tu fe crezca y si no te alimentas de la palabra de Dios. Quiero fe, quiero fe, quiero fe, quiero tener fe, Señor, dame fe. Dame fe, Señor, dame fe, Señor, yo te lo pido. Pero deja que esa semilla de la fe, que es la palabra de Dios, sea sembrada en tu corazón al alimentarte tú de la palabra de Dios todos los días. Y ahí sí vamos juntos a poder crecer en el conocimiento de Dios para hacer su voluntad y que nuestra fe siga progresando cada día. Amén. Les envío un gran abrazo de corazón a cada uno de ustedes. Como dice allá en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Que la Santísima Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, por las necesidades de vuestra familia y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la meditación y reflexión del Evangelio del día. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.